Perfecto. Bueno, vamos convocando entonces a nuestra próxima ponente, que es un lujo enorme, que es Ada Serioni. Ada, si estás por allí. Me gustaría ir presentándote. Está muteada, Ada. Si la pueden desmutear, por favor. Sí, ya puede prender tu audio, Ada. Prende, por favor. Ahí Listo. está. Ahora estamos. Ya no sabía qué señales Señales de enviar. humo a través de la virtualidad. Bueno, Ada querida, qué gusto como siempre tenerte acá. Les recordamos a todas las personas que están presentes que bueno, vamos a estar mostrando esta hermosa formación que es la formación en psicoterapia con orientación femenina, un proyecto hermoso del que Ada también va a participar y nos va a acompañar con su presencia, con sus masterclass en algún momento, cuando lo podamos coordinar. Es una gran profesional esta que les voy a presentar. Es licenciada en psicología, Ada, pero orientó su formación hacia la teoría junguiana y la especialización en pareja y familia. Actualmente es docente en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente en diversos posgrados y materias de grado referidos a la teoría junguiana, a la clínica de pareja y familia en diversas universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la de Belgrano, la de Ciencias Sociales y Empresariales. Actualmente ella forma parte del área de investigación de la Fundación Vocación Humana, en la que se dedica a profundizar acerca de la articulación entre cuentos de hada, teoría junguiana y estudios de género. Ella es una especialista en cuentos de hadas y bueno, la ponencia de hoy va a ser fabulosa. Ella nos va a estar hablando sobre, bueno, la épica celta medieval, ¿no? Nos vas a estar hablando sobre este dilema en la corte del rey Arturo representado en dos grandes figuras femeninas, que son la figura de Ginebra y la figura de Morgana. Así que te vamos a escuchar con muchísima atención y gusto, y disfrútenlo porque realmente lo que hace Ada es imperdible. Así que Ada, todo tuyo. Bueno, gracias. Gracias por tanta generosidad. Voy a tratar de poner un micrófono a ver si se escucha mejor. Si no se escucha, me avisan. Así, porque después no se escucha a veces. Entonces, voy a intentar. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, la idea era, sí, presentar a Morgana y Ginebra. Voy a hacer la presentación con algunos power. Especialmente quería leerles el de presentación, el de introducción, pero primero les voy a ir contando. La idea es trabajar a Morgana y a Ginebra dentro de lo que es la corte del rey Arturo. La corte del rey Arturo no es un mito en sí, sino que ya les voy a ir contando. Se habla de ciclo artúrico y la idea de pensar en ellas dos es porque en general representan dos tipos de lo femenino. Estamos en un momento complejo y ya hacer esta jornada en esta época tiene sus ribetes porque venimos de muchos estudios del feminismo, de la modernidad, de la posmodernidad, y también venimos de nuevos pensamientos, ¿no? A partir de Judith Butler en los 90, en donde lo que ella plantea es que el género, ¿no? Es el producto performativo de la ritualización. Y esto trae algunas complicaciones cuando uno habla de femenino, masculino, y ha traído complicaciones en relación también a las distintas teorías psicoanalíticas. Por eso me gustaba empezar un poco contándoles y bueno, les voy a compartir y les voy a decir más claro, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de qué piensa Jung en relación a esto o cómo lo interpreto yo, lo que él dijo. Entonces, bueno, Morgana y Ginebra, el dilema de lo femenino en la corte de Arturo, es el tema. Vamos a trabajar, ahí está, vamos a trabajar con estos dos personajes que
los podríamos incluso asimilar Morgana, Lilith y a Ginebra, a la Virgen María en un punto, ¿no? Y hablando de esto, retomando lo que dijo Ada, ¿no? Del tiempo circular, ¿no? Hay algo de cíclico que se repite, ¿no? Entonces, estas dos mujeres fueron creadas por escritores, en su mayor parte eran clérigos, durante los siglos XII, XIII y XV. El ciclo artúrico nació en el siglo XII como un ciclo, ¿no? Como un ciclo escrito. Se desarrolló XII, XIII, en el XIV desapareció, en el XV apareció con la muerte de Arturo de Thomas de Malory, y luego ya desapareció, y a partir del siglo XX, escritoras como Marion Zimmer Bradley y Rosalind Miles ofrecieron sus reescrituras en donde ellas presentan a las mujeres, a estas mujeres importantes, de una manera diferente. En este camino vamos a tener en cuenta algunas nociones pensadas por Jung, especialmente inconsciente colectivo, arquetipo, anima, animus y sí mismo, y proceso de individuación. Y esto que les decía antes, ¿no? Hablar acerca de arquetipos femeninos no es neutro en estos tiempos, en donde venimos de décadas de pensar los roles e identidades de género desde la perspectiva de la modernidad y la posmodernidad, y hemos tenido el giro provocado por el pensamiento de Judith Butler, quien, digamos, lo que denuncia es la performatividad ritualizada de los géneros. Frente a este estado de cosas, siempre es un acto político abrir a preguntas que nos lleven a comprender y cuestionar valores, enunciados y formas de existir que han sido naturalizados. Entonces, esa es la idea, es más que nada abrirnos a preguntas, ¿no? Y bueno, les cuento más o menos cómo pensé. Pensé hablar de 2 o 3 minutos de las nociones de la teoría junguiana, el ciclo artúrico, el amor cortés, las damas, Morgana, Ginebra y la conclusión. Entonces, respecto de las nociones que van a ir circulando mientras yo vaya hablando, tenemos inconsciente colectivo, que como todos sabemos es este inconsciente universal que tenemos todos por el solo hecho de ser humanos, y este inconsciente colectivo está poblado de arquetipos que son la unidad básica del inconsciente colectivo, que son, lo que dice Jung es, más allá del arquetipo en sí, la imagen arquetipal sería la imagen que opera en la psique, una imagen inconsciente que opera en la psique humana. Dentro de los arquetipos que él nombra, que él menciona anima, animus y sí mismo, ¿no? Además de sombra y máscara. Pero vamos a tener en cuenta hoy lo que es anima y animus. Y hay toda una controversia con respecto a esto, y por eso a mí me gustaba comenzar relacionando el arquetipo de anima, animus, con el sí mismo. Porque cuando él habla de sí mismo, lo que él habla es del arquetipo de la totalidad. Y en este arquetipo de la totalidad está todo unido. Y entonces, cuando él habla de anima y animus, a lo que se refiere es, como buen observador de su época, es que cuando una persona está polarizada en un modo de ser, inconscientemente la otra parte está compensando. Cuando él empieza a hablar de anima y de animus, anima tiene que ver en algunos momentos con el yin, en otros momentos con el eros. Luego dice respecto de lo femenino, porque en esa época lo femenino se hacía cargo de esta parte. Y animus tiene que ver con el logos, tiene que ver con el yang, y también si nosotros nos ponemos a pensar, cuando todo esto fue surgiendo, era la época en donde, digamos, cuando empezó, ¿no? Hay un libro de Gerda Lerner que habla sobre la creación del patriarcado, y ella lo que se pregunta es, ¿qué es lo que hace que una sociedad en donde las mujeres y los hombres tenían las mismas condiciones, tanto las mujeres como los varones, creamos este patriarcado, ¿no? Ella dice, ¿por qué? Si en un principio seguramente que las mujeres también podían
ir a cazar animales salvajes, y también podían hacer las mismas cosas, que es lo que hizo que en algún momento se creara este patriarcado. Cuando ella va a ir explicando, ¿no? Y lo va a ir explicando a partir de ciertas cosas que tienen que ver mucho con el cuerpo, porque ella dice que las mujeres no podían cargar a un bebé en su vientre o cargar a un hijo en sus hombros e ir a cazar al animal más grande, y entonces terminaron quedándose, ¿no? Y que esto fue, ¿no? Va haciendo toda la historia desde esta perspectiva. Pero más allá de eso, la idea es que ahora ya no vamos a cazar animales salvajes, entonces ya no tenemos esa necesidad, pero cuando Jung vivía entre 1800 y 1900, sí estaba instalado este sistema patriarcal del que estamos tratando de desprendernos en este momento, en estas épocas, y en este sistema patriarcal había algo que se llamaba género femenino y algo que se llamaba género masculino, y que respondía en general a ciertas características. Entonces, cuando él empieza a ver que en todos están estos dos arquetipos, un arquetipo que tiene que ver con el eros y que tiene que ver con el yin, y otro arquetipo que tiene que ver con el logos y que tiene que ver con el yang, él en algún momento les pone el nombre de la mujer o el varón, y la verdad es que en ese momento seguramente reflejaba algo que en este momento no refleja. Pero más allá de eso, él también lo que planteaba era que todos somos hermafroditas, y creo que eso es lo que nos sirve en este momento, y que el proceso de individuación se trata del proceso por el cual se logra, como decía Ollada, el hombre indiviso, que indiviso habla de completud, no habla en ningún sentido de hombre perfecto o mujer perfecta, sino que de lo que se trata es de que cada vez más integremos aspectos que nosotros tenemos. Entonces, haciendo esta introducción, quería empezar, y esta introducción me sirve para comentarles que tanto Morgana como Ginebra son mujeres que fueron diseñadas, caracterizadas desde una mirada patriarcal, y fueron pensadas desde hombres del clero, porque el ciclo artúrico de lo que trata es de una leyenda que la historia del rey Arturo, de lo que trata es así. Se supone que el rey Arturo fue un general que vivió en el siglo V y que luchó por los britanios en esa época, y fue un general muy, muy valiente. Entonces, a partir de eso, se van haciendo un montón de historias, que son historias de tradición oral, hasta que en el siglo XII los monarcas que estaban en Normandía y que querían legitimar su ocupación de Normandía, que era a ambos lados del Canal de la Mancha, le piden a Geoffrey de Monmouth, que es un clérigo, que escriba una historia, que es la historia de los reyes de Bretaña, en la cual los legitime a ellos como gobernantes. Entonces, Geoffrey de Monmouth toma parte de esta tradición oral, toma a este rey Arturo, que no era un rey en ese momento, sino que era un gran general, y comienza a construir una historia, hace la historia de los reyes de Bretaña, y en la historia esta lo nombra al rey Arturo como parte de la historia original de los reyes. Entonces era parte de su linaje. Esto lo hace él en lengua latina, que era la lengua que se escribía en ese momento. Y pensemos que estamos hablando de Normandía y estamos hablando de Bretaña, que Bretaña había estado influida por la tradición clásica, que es la tradición grecorromana, y también por los celtas, porque todavía tenían a los galeses y a los celtas ahí. Con lo cual, Geoffrey de Monmouth, que es un clérigo, empieza a articular esta tradición que era la unión entre lo clásico y lo celta con lo cristiano. ¿Qué es lo que ocurre? Las mujeres
en la tradición clásica como en la tradición griega, tenían un poder y una capacidad que no era la misma que proponía el cristianismo. Entonces, por eso me gustaba mucho mostrarles cómo a lo largo de los siglos estas dos mujeres van a ir transformándose. Van a comenzar de una manera y van a terminar en la última obra de otra, especialmente Morgana, porque ambas nacen de estas tradiciones. O sea, lo principal, especialmente Morgana, es que nace de la tradición celta y de la tradición greco-romana. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son primero les voy a contar un poquito de qué se trata el amor cortés, y luego vamos a ver cómo sería esta articulación entre las distintas tradiciones. Otra cosa que les quería contar es, respecto de la historia, entonces les dije, Geoffrey de Monmouth es el primero que le escribe, después unos años más tarde, Baz es la reina Leonor de Aquitania, le pide que vuelva a reescribir la historia, y la reescribe, pero la reescribe en lenguas vulgares. Lenguas vulgares era considerada la lengua del pueblo, que era el francés. Esto es lo que hace que la leyenda empiece a tener cada vez más peso, y luego, en la Champaña, aparece Chrétien de Troyes, que contratado de alguna manera con su mecenas, que era María de Champaña, que era la hija de Leonor de Aquitania, lo que hace es empezar a escribir diferentes obras. Esto es en siglo XII, siglo XIII, y en estas obras él escribe, por ejemplo, El caballero de la carreta, escribe Percival o El cuento del Grial, escribe Erec y Énide, y lo que va haciendo cuando él empieza a escribir es crear el romance artúrico, que el romance es como la primera novela. Él lo que va a decir, incluso en el prólogo de su primer romance, es esto, o sea, esto que yo les estoy contando, seguramente ya lo escucharon, pero escrito como yo lo estoy escribiendo, unido y articulado de esta manera, nunca. Y de esto dice, y esto va a durar lo que dure la cristiandad, y de esto me jacto yo, dice Chrétien de Troyes, dándonos además también en ese momento como una idea de lo que es el autor, porque es que hasta ese momento el autor no existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También aparecen las historias sobre Lázaro, que son unas 5 historias, y que son anónimas, aparecen en el siglo XIII, y cada vez, y estas historias son mucho más cristianas, ¿no? Tienen como una transformación más desde el cristianismo, y todo lo que es el ciclo artúrico no es una historia acabada, sino que es la historia del rey de Bretaña, ¿no? Que es un rey que tiene un montón de símbolos, ¿no? Tiene los castillos, tiene la tabla redonda, me salió la tabla esmeralda, la tabla redonda, tiene el amor cortés, ¿no? Y la espada, que es la espada de Excalibur, que le va a dar la dama del lago, y bueno, y tiene los caballeros que eran hasta ese momento. Los caballeros eran aquel que tiene por lo menos un caballo y armas para luchar. Los caballeros eran, muchas veces, eran personas que se entrenaban para la guerra y que buscaban ser protegidos por algún señor feudal a quien les venga bien contratarlos. Y de acuerdo al valor de estos caballeros que se mostraban en los torneos y en las justas, de acuerdo al valor que mostraban, eran en los torneos en donde ellos se probaban, y en estos torneos eran contratados y empezaban a defender a tal o cual señor feudal. Recordemos que estamos hablando de una época en donde aparece el rey Arturo, en una época en donde los reyes no tenían tanto poder, porque estamos hablando del feudalismo, en donde lo que tenían poder eran los señores feudales y los que tenían más tierras. Los reyes eran un señor feudal entre todos los señores feudales que había. Y quizás el Papa era el que sí hacía la diferencia en cuanto al tema de poder. Entonces, Chrétien de Troyes escribe esta historia, y luego
están las historias de Lanzarote, en donde en estas historias la dama del lago lo secuestra y lo hace vivir en Avalon. Avalon es una isla de la que también se habla en el ciclo artúrico, y la isla de Avalon es una isla en donde siempre hay manzanas en todas las temporadas, y donde hay 9 hadas, y estas hadas van a ser educadas en la magia por la Dama del Lago primero y después por Morgana. La Dama del Lago también es llamada Viviana y tiene otros nombres, ¿no? Y de lo que trata, fíjense, ¿no? Avalon es que es el espacio en el que todavía sigue habitando todo lo que es la mitología celta. Porque ¿qué es lo que pasa? Tanto en la mitología celta como en la mitología clásica greco-latina, greco-romana, ¿qué es lo que pasa? Los dioses son parte de lo cotidiano. Entonces, no es que las personas, nosotros estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, ¿no? En esta época alguien dice, ¿sos creyente o no sos creyente? Y a los griegos ni les pasaba por la cabeza esa idea, porque ellos piensan que tenían un dios para cada cosa de lo cotidiano. Entonces, tenían un altar a Afrodita. Y el altar a Afrodita era para que Afrodita te proteja, ¿no? Y que puedas disfrutar del amor, puedas conectarte sexualmente, puedas disfrutar del deseo, puedas integrar, ¿no? Entonces, nadie decía no creo en Afrodita, porque no creer en Afrodita era no creer en esos valores. A lo sumo te podían decir Afrodita se está olvidando de vos, lo cual era una tragedia, ¿no? Y entonces ellos, digamos, esto que decía, y vamos a ir, fíjense, ¿no? Cómo todo está relacionado, ¿no? A lo que planteó Ada anteriormente, que es que los dioses y la vida cotidiana estaban todo el tiempo habitando juntos. O sea, no había un portal que abriera o cerrara, sino que los dioses eran parte de nuestra vida cotidiana, la magia era parte de nuestra vida cotidiana, y hasta que cuando viene la religión monoteísta es el monoteísmo lo que hace que este portón se empiece a cerrar, y necesita que se vaya cerrando primero, de alguna forma, atacando a sus dioses y atacando a su magia, porque si no descalifica a su magia y a sus dioses, van a seguir circulando todas las religiones, y una religión monoteísta lo que necesita es un uno, no una totalidad. Entonces, el siglo XIII, las historias que van circulando van siendo más cristianas, y entonces van cambiando los valores, y luego en el siglo XIV no vamos a encontrar, pero si bien no vamos a encontrar en el siglo XIV, sí tengo que decir que, porque lo quiero decir, que hay una mujer escritora que es la primera feminista que está en el siglo XIV y que es Cristina de Pizan, que escribe varios libros. Entre estos libros escribe La ciudad de las damas, que La ciudad de las damas es un libro bellísimo, yo lo tengo acá, es 3 damas que se le acercan, y esto volvemos a la tríada, porque las moiras son 3, y las hadas antes también se acercaban, en la Edad Media se acercaban de a 3, y en este caso a Cristina de Pizan se le acercan 3 damas, en un momento que ella está media dormida, una cosa así, para decirle cómo deberían ser educadas las mujeres, ¿no? Y entonces es muy gracioso, porque por momentos dice que los hombres no deberían decirles a las mujeres que están gordas, porque en ese momento, porque decirles que están gordas es que se gastan todo lo que tienen en comida, y entonces son unas despilfarradoras, ¿no? Y a mí me causaba mucha gracia, porque en esta época si hay algo que nadie nos va a decir, es que somos despilfarradoras por comer, porque nadie quiere comer, ¿no? Pero en esa época era así, y bueno, y ella cuenta esto, y no solamente que lo cuenta, sino que a la vez ella tiene mecenas y vive y mantiene a su familia, porque es una mujer que es hija de un astrólogo del rey, que después el rey se muere, el astrólogo pierde el favor de la corte, es astrónomo y astrólogo su padre, pero esto
hizo que él la educara a ella, que ella tuviera acceso a una gran librería, a una gran biblioteca. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella va y enviuda, con lo cual ella va a mantener tanto a sus hijos como a su madre con sus escritos, y va a tener mecenas mujeres, se va a pelear con algunos varones que van a decir que ella no está escribiendo en serio, sino que son otras mujeres. Esto se los quiero decir porque vieron que la historia que conocemos es la historia de quienes la escriben, y en general quienes la escriben es los que tienen un lugar hegemónico. Entonces, venimos hablando de cómo el clero era el que tenía el conocimiento en esa época, porque eran los que escribían, ¿no?, en los conventos, y de hecho las mujeres, aquellas mujeres que no querían casarse y que podían, iban a una abadía, a estudiar en la abadía, porque si no se tenían que casar, ¿no?, las que tenían, digamos, una clase que les permitiera elegir, una clase social más bien alta, ¿no?, de la nobleza. Entonces, lo que sucede es esto, ¿no?, que lo que nosotros vemos de Morgana y Ginebra es la representación de cierto espacio que tiene que ver con lugares de poder, que tiene que ver con lugares de lo que se espera y de lo que se quiere de una mujer, y no con de lo que se espera, lo que se quiere y lo que se teme de una mujer, y no con lo que las mujeres en realidad son. Por eso les quería mostrar, ¿no?, un poco también como Cristina de Pisana en ese momento, ¿no? El tema es que las mujeres no tenían quien las represente como para que se escriba más sobre las mujeres en esos siglos. Entonces, por eso nos han quedado esas historias. Y luego, en el siglo XV, lo que va a aparecer es la gran obra de Thomas de Malory, que la va a publicar Claxton una vez que Malory se murió, y que es La muerte de Arturo, que es una obra que yo se los recomiendo. Yo lloro cuando la leo, me río, les va a pasar de todo y no lo puedo creer, siendo que es del siglo XV, les va a gustar mucho. Y además lo que tiene esta obra es que hay dos versiones sobre Thomas de Malory, sobre quién era Thomas de Malory, pero la que más nos ha quedado es que, digamos, la más veraz, o la que tiene más validez, es que Thomas de Malory era un aristócrata que luchó en las cruzadas y que perdió todo en las cruzadas, y luego se convirtió, que era bastante cruel, y que luego se convirtió un poco en un forajido que robaba, ¿no?, y lo metían preso, y que iba escribiendo las historias mientras estaba en la cárcel. Por eso, en la introducción aparece Thomas de Malory diciendo: lector, si estás ahí, yo estoy preso, por favor pedí por mí. Por eso se considera que esa es. Y él toma algunas obras que también estaban circulando y hace 5 obras, las cuales viene Claxton luego, que es el primer editor, y las une, y además de unirlas, las ordena, y todo esto lo dice, ¿no?, porque no existía en ese momento el valor del autor como lo pensamos ahora, sino que entonces Claxton lo que dice es: bueno, las ordené por capítulo, les puse títulos para que para el lector sea más ordenado, cambié algunas palabras, hice esto, y cuenta todo lo que hice sin ningún inconveniente para publicar la obra que tenemos de Thomas de Malory, que es La muerte de Arturo, que es muy, muy linda. Esto sería, digamos, las obras sobre las que vamos a ir viendo cómo van atravesando Morgana y... ¿Cómo es? Morgana y Ginebra, ¿no? Entonces, bueno, ya les conté todo esto. Vamos a distintos personajes que están. Es Merlín, porque Merlín es el que ayuda, y va a estar durante mucho tiempo, les cuento esto, acompañando a Arturo, Merlín, y algunas interpretaciones lo que dicen es que Merlín sería como la parte intuitiva de Arturo también, pero bueno, Merlín es el mago. La tabla redonda, en este caso no encontré una tabla redonda que no tuviera el Grial cuando aparece, pero la tabla redonda lo que implicaba era esta idea de igualdad entre los caballeros, ¿no? Hay muchas características de la
de todo lo que es la formación del ciclo artúrico, que tiene que ver, más allá de las mujeres y de los hombres, que tiene que ver con lo griego-romano, y en esto, y esto es parte, la idea de la tabla redonda, que nos podría ser una remembranza de la democracia, también la idea del imperio, ¿no? Hay unas cuantas ideas. Acá el rey Arturo, cuando va y es el único que saca la espada en la piedra, que algunos dicen que esta espada es Excalibur, o sea, depende la obra en la que uno lea. En algunas obras aparece que esta es la espada de Excalibur, y en otras obras aparece que es la dama del lago en este momento, ¿no?, que le da a Arturo la espada de Excalibur, que es con la que él va a luchar. Y luego viene lo que es la cultura del amor cortés. ¿Qué es lo que pasa? Yo les había contado que el caballero lo que era simplemente un guerrero que tenía, ¿no?, o un deportista que tenía un caballo y espadas. Entonces, Chrétien de Troyes, o sea, ya desde antes empieza a pasar algo de lo que es el amor, pero Chrétien de Troyes es el que le va a dar un lugar como de preeminencia, porque todo lo que se va a hacerlo el caballero por su dama. Entonces, es la manera en la que Chrétien de Troyes lo que hace es dotar de ética a estas historias, porque si no eran simplemente mercenarios en busca de la gloria y el poder. Entonces, al poner a la mujer, hace, ¿no?, lo que Jung plantea de la integración, ¿no? Es como un comienzo de integración de algo que no está, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con otros valores, y entonces eso es lo que es el amor cortés. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, por un lado, Chrétien de Troyes lo hace de esta manera, y a partir de esto instaura una ética, que es la ética del amor, y lo que se puede hacer y lo que no, y toda la historia del héroe va a tener que ver con un camino iniciático, ¿no?, en donde el personaje se va a ir transformando. Y las mujeres lo que van a hacer es observar los torneos, ¿no?, desde arriba, desde los muros del castillo, y van a ir enamorándose de la valentía de estos caballeros. Pero, por otra parte, otra cosa que trae la idea, acá tenemos, fíjense, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, en estas miniaturas, porque era muy interesante, porque en la Edad Media, cuando estos eran manuscritos, aparecían el manuscrito y aparecía la miniatura que iba explicando, y a veces uno veía cómo había ciertas miniaturas en donde se contradecía lo que se decía con lo que se escribía, ¿no? Como, por ejemplo, hay un cuento que es Melusina, que es un cuento de la Edad Media, que dice que ella está con el pelo suelto, y como las mujeres no podían estar con el pelo suelto, en la miniatura aparece con un tocado, ¿no? Y van haciendo así. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que en la Edad Media todavía las personas se casaban por el patrimonio. Entonces el amor cortés siempre era un amor entre nobles, pero era un amor secreto, y era un amor que tenía bastante de un final trágico, ¿no? Entre los amores corteses que conocemos podemos hablar de Tristán y Isolda, y también podemos hablar de Lancelot con Ginebra, ¿no? Y María de Champaña, además, le pidió a un clérigo que escribiera un tratado sobre lo que era el amor, y entonces este escritor dio las pautas de lo que debía ser el amor cortés. Entre esas pautas dice cuál es la edad para enamorarse, y parece ser que los hombres pueden enamorarse hasta los 60 y las mujeres hasta los 50. Y también dice, que el amor, por supuesto, la infidelidad no está permitida, ¿no? Un montón de disposiciones que le pide María de Champaña. Las figuras más importantes en lo que es todo el ciclo artúrico van a ser la Dama del Lago, que también se va a llamar Viviane o Nimue,
y que es, como ya les decía, ¿no? Está en Avalon, les enseña a las otras hadas que están en Avalon, también, también va a aprender su magia de Merlín, y va a haber toda una historia que incluso Merlín en algún momento le va a decir, porque ya él lo va a saber, que es que, ¿cómo es? Merlín le dice en algún momento a Arturo, un día yo no voy a estar y vos me vas a extrañar mucho, me vas a echar mucho de menos. Y Arturo le dice, pero ¿cómo si ya lo sabes, por qué no lo evitas? Él le dice, es que me voy a enamorar y no lo voy a poder evitar. Y de hecho, se enamora de Vivian y para impactarla, le va mostrando toda su magia. Y Vivian va aprendiendo toda la magia que Merlín le va enseñando para que ella se enamore de él, hasta que en algún momento, cuando Vivian siente que ya aprendió todo, le pregunta, ¿podrías hacer una cueva de la que no podría salir, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y él le dice, claro que sí. Y entonces él la hace, ella le hace decir las palabras mágicas y él se queda encerrado para siempre en esa cueva que es una fortaleza. Dicen que en algún momento Lancelot alcanza a vislumbrar que él está atrás de la cueva y que trata de sacarlo en una historia y que él le grita y le grita que ni siquiera lo intente porque él ya no va a poder salir de ahí. Vivian también va a ser quien le entregue la espada de Excalibur al rey Arturo. Y bueno, y luego vamos a tener a Morgana y a la reina Ginebra. Acá tenemos a Vivian, acá está con la espada de Excalibur, acá está con Merlín y Vivian, ¿no? Son distintas imágenes. Respecto de Morgana, entre sus antecesores, digamos, sus antecesoras, lo que vamos a tener es a diosas celtas y diosas latinas. Morgana lo que tiene es que es un poco maga, o sea, Morgana va a ser la primera vez que se va a decir hada a una persona. Hasta ese momento, la palabra hada era más, o sea, tenía que ver más bien con cosas de los hados, con sucesos o con objetos, ¿no? Pero más que nada con sucesos. Pero nunca a una persona se le había dicho que esa persona puede ser mágica, ¿no? Que sería la connotación que tiene Morgana Le Fay. Y por eso mismo es que, y por esta cosa y por los distintos momentos que va a ir pasando Morgana a lo largo de las historias, es que hay un montón de diosas que la podrían representar. Pero la primera de ellas es Morrigan. Morrigan es una diosa celta, que es la diosa de la guerra y de la fertilidad. Y también es una diosa que profetiza. Generalmente, Morrigan pocas veces tiene una historia, o sea, primero se los voy a nombrar y después se las voy a mostrar. También está Modron, que es una diosa madre, ¿no? Pero diosa madre de la tierra, porque conoce las hierbas y está casada con Urien. Y después de las diosas latinas tenemos todas las diosas de la noche. Tenemos Hécate, que es, vieron, ya la nombramos antes, pero que es la diosa que acompaña a los muertos, ¿no? Y entonces es la diosa de los cruces, es la diosa también de protección de las casas. Tenemos a Selene, que es la luna, tenemos a Artemisa, que es la diosa de lo salvaje, de la virginidad y también de la sexualidad extraña. Tenemos también a las lamias, y me gustaba, ¿no? Un poco, porque la parte en donde ella es un poco bruja tendría algo que ver con las lamias, y vieron que las lamias también vienen de Lilith, ¿no? Entonces por eso también me gustaba nombrarla. Y también las parcas y las moiras, dicen algunos, por esta cosa de la magia que tiene y del poder de adivinación. Acá está como Morrigan, y fíjense que hay un cuervo, ¿no? Y que está toda de negro. Y desde Morrigan sería, como les decía, de la guerra, la profecía y la fertilidad. Puede ser a veces una diosa triple y a veces es una diosa sola. También toma forma de cuervo y en general no se involucra directamente en la batalla, sino que lo que hace
es hacer diferentes cosas, ¿no? Cuando hay una guerra, ella por un lado hay como un graznido en donde aparece el cuervo con ese graznido entre los cuerpos de los muertos, también a veces hace como un grito en la batalla, también a veces lo que hacía era generar una niebla muy espesa en las batallas, de tal manera que los enemigos no podían ver a los que ella estaba protegiendo y así ganaban la batalla. Como en su parte, en su carácter de profetisa, lo hace en forma poética, y si bien lo hace en forma poética, y si bien parecería ser que es básica, en realidad lo hace de una manera muy intrincada, sus profecías, que es muy difícil llegar a comprenderlas, y era muy difícil en esa época incluso. Y bueno, usa acertijos, ¿no? Que para ser descifrados exigen un profundo conocimiento del otro mundo y de los dioses por parte de los participantes. Eso era la diosa Morrigan, de donde decimos que llega Morgana. Acá tenemos una imagen de Morgana. Morgana era hija de Igraine, que era la mamá de Arturo, y del duque de Cornwalls. ¿Qué es lo que pasa? Es la primera hija que ellos tienen, con lo cual es hermanastra de Arturo. En algún momento aparece en algunos de los escritos que ellos han tenido relaciones sexuales, Arturo y ella, sin saber que eran hermanos, y que Morgana va a tener un hijo que va a ser Mordred. Pero en ninguna historia aparece ese momento, ninguna de las historias que nos han llegado tiene ese momento, pero sí aparece esa historia. Acá la vemos, ¿no? Más con su potencia. Morgana es hechicera, practica la magia, es libre sexualmente, ¿no? Todo lo que, digamos, tiene que ver mucho con todas las diosas que tienen que ver con los celtas y con las griegas y latinas, ¿no? Tiene todo ese poder de la tierra, y a la vez Morgana se ocupa también de enseñar, o sea, de enseñar a las otras mujeres en Avalon, a las otras hadas, ¿no? En algunos textos dice que nació siendo maga, y en otros va a decir que Merlín fue su maestro. Es uno de los personajes más enigmáticos y controversiales de las diferentes historias, ¿no? Y sufrió muchos cambios su figura desde su aparición en los textos del siglo XII, ¿no? Porque cuando comienza, ¿no? con Geoffrey de Monmouth, es una mujer sabia, sanadora, cuidadosa, ¿no? Y termina siendo una bruja pérfida. Cuando la cuenta, ¿no? Cuando Geoffrey de Monmouth habla de ella la primera vez, no dice que es hermana de Arturo, pero sí dice que es quien lo va a buscar y lo lleva a Avalon cuando él está mortalmente herido. Y después, en otra obra de Geoffrey de Monmouth, que es La vida de Merlín, es ahí cuando el mismo autor decide que Morgana es hermana de Arturo, ¿no? Además es Morgana la Fay, que es hada y que se la relaciona con la diosa del destino, pero al ser la Fay tiene algo del destino, con lo cual tiene algo de magia, pero tiene algo de poder sobre el otro, ¿no? Tiene como lo que dice Hart Langer, es una escritora que hizo un gran estudio sobre las hadas en la Edad Media, que hace una diferencia entre lo que serían el hada amante y el hada madrina, ¿no? Y fíjense, en la Edad Media nosotros vamos a tener el hada amante, y también vamos a tener algo del hada madrina, pero luego de la Edad Media solo nos va a quedar el hada madrina. Lo que dice Jacques Le Goff es que nadie como el cristianismo logró que el cuerpo, y especialmente el cuerpo de la mujer, fuera entendido como lo más pérfido, y fuera dejado de lado, ¿no? Y que el cristianismo, dice él, logró que el pecado original pasara a ser un pecado sexual,
y que el cuerpo de las mujeres pasara a ser visto como algo terrorífico. Y si hay alguien que representa todo esto es Morgana, por eso me gustaba planteárselas, ¿no? Porque Morgana cuando empieza, y con estos primeros del siglo XII y siglo XIII, que están más influidos por lo céltico y que no están tan influidos por lo cristiano, ahí Morgana puede ser tranquilamente un hada y puede ser maga y puede ser libre sexualmente, y todo eso puede estar bien, ¿no? Es la que simboliza, ¿no?, a las diosas célticas y la continuidad de la tradición de los antiguos, de todos los antiguos conocimientos de la tierra, de la magia, ¿no? Y en todos estos primeros textos, todo eso ella lo va transmitiendo y se lo va enseñando a otras mujeres. Y, y desde ahí ella hasta protege al rey, ¿no? Luego, ¿no?, Chrétien de Troyes incluso también, ¿no?, y también dice que ella dirige a un grupo de hadas que están a su servicio y que todas se muestran como tal, ¿no?, y como son, ¿no?, y que no admiten que en Avalon no se admiten, es un mundo de mujeres en el que no se admiten, o sea, que está fuera del tiempo, ¿no?, del tiempo lineal, y ahí es este mundo de las mujeres en donde no se admiten las órdenes de los hombres, ni se someten a ellos, que son libres de pensar y hacer lo que quieren, que no existe la noción del pecado cristiano, ni del tiempo ni del espacio, que en ese ámbito restringido predominan los valores femeninos, y mientras que fuera de él, el mundo le pertenece al hombre y a sus deseos, ¿no? Eso es lo que dice Chrétien de Troyes a lo largo de sus obras en relación a Morgana y la isla de Avalon. Y con la expansión del cristianismo, la libertad de la mujer en este espacio mágico va a ser condenada. Primero lo vamos a ver en las obras del siglo XIII que se refieren a Lancelot, ¿no?, en donde la moral y los valores caballerescos, ¿no?, aparece la búsqueda del grial, ¿no? Ya Morgana va a ir lentamente dejando de ser una sabia y sanadora, sino que va a pasar a ser una bruja, una arpía que intenta destruir los valores masculinos. Se convierte, ¿no?, en personaje antagónica a Ginebra y antagónica a Arturo. Todo el tiempo ella trata de matarlo y hace cosas horribles, ¿no?, y van contando historias espantosas. Y entonces se va dando paulatinamente el cambio de una hada bella, sabia, bondadosa y prácticamente divina a tratarla y representarla como un ser profundamente malvado, relacionado con el diablo, de una apariencia horrenda, o sea, pasa de ser lindo, porque aparte vieron que seguimos con la idea de lindo es bueno, feo es malo, ¿no? Y Morgana pasa a ser fea también, posicionándola como la enemiga del rey Arturo y siendo una hechicera que utiliza la magia para vengarse y para su propio beneficio. Además, Morgana tiene el Valle Sin Retorno, que el Valle Sin Retorno a mí me gusta mucho, porque es el lugar donde los caballeros van a ser obligados a permanecer. En algunos textos dice que son aquellos que no son capaces de amar, quedan en el Valle Sin Retorno. Y a mí me encanta la idea simbólica que esto implica, y en otros dicen que es por infidelidad amorosa. En algún momento, Morgana lo que va a hacer es secuestrar a Lancelot, y ahí, cuando él está secuestrado, lo que va a hacer es dibujar, pintar en las paredes de esa cárcel todo su amor por Ginebra. Y esta es una de las ideas que hay de cómo el rey Arturo se enteró por Morgana, ¿no? Hay varias versiones de cómo Arturo se enteró de la infidelidad de Ginebra con Lancelot. Una de las versiones es que Morgana lo llevó al castillo que tenía en el Valle Sin Retorno y que ahí le mostró las imágenes que había pintado Lancelot cuando estuvo preso. También, esto por un lado. Por el otro lado, también va a ser
ya al final, en la muerte de Arturo, después de todo lo que se dijo de ella, además va a tener una gran enemistad con Ginebra. En primer lugar, porque son muy diferentes, tienen valores diferentes, y además ya físicamente son diferentes, ¿no? Una es moroche, con una potencia así, la otra es rubiecita, y por el otro lado, Ginebra va a representar siempre los valores cristianos, y Morgana lo que va a representar es todos estos otros valores que tienen que ver con la tierra, ¿no? Con estas diosas, y ya, digamos, ¿no? Se miran más o menos, porque no se pueden comprender estos dos estilos de mujer, hasta que en algún momento Morgana quiere casarse con Giomar, que es el sobrino de Ginebra, y Ginebra se opone, y eso es lo que va a producir el enfrentamiento de ellas para siempre. Bueno, finalmente, cuando se produce la muerte de Arturo, la muerte de Arturo se produce, ya lo vamos a ir contando, pero cuando se produce la muerte de Arturo, quien va a venir con las 4 reinas a recogerlo para llevárselo a Avalon, ¿no? Después de su duelo con Mordred, va a ser Morgana, y es como una forma en la cual Morgana se va a redimir, ¿no? Acá está una de las imágenes en donde Morgana transporta a Arturo a Avalon, y bueno, y vamos un poco a Ginebra para ver y comparar a las dos, ¿no? Si pensáramos, ¿no?, en Ginebra, podemos pensar en 2 diosas especialmente, y no en diosas celtas, porque ella no es representativa de esa cultura, pero sí la podríamos pensar como la diosa Hera en la antigua Grecia, o Juno en Roma, y Afrodita o Venus. Hera, porque es la diosa de... Acá está Ginebra con sus cortesanas, ¿no? Ginebra siempre tiene sus cortesanas cerca, y Hera es la esposa legítima de Zeus, como Ginebra es la esposa legítima de Arturo, y lo que va a pasar es que en general se la muestra como una mujer muy educada, de un alto nivel, porque ella es hija de un rey, o sea que está en el mismo nivel que Arturo, y hay algunas historias que dicen que ella decidió ponerse en un lugar de inferioridad frente a Arturo y dejar que él gobierne, pero un poco, ella tiene mucho poder, y los caballeros, ¿no?, en esta cosa del amor cortés, hacen muchas cosas por su dama, que es Ginebra. Por la reina, ¿no? Entonces a veces hacen cosas por el rey Arturo, y otras veces hacen por la reina Ginebra, ¿no? Entonces, no sé, a alguien le salvan la vida y le dice, tenés que ir al castillo y decirle a la reina Ginebra que vas a hacer un favor para ella, que yo te mando, ¿no? Y van haciendo así. Ginebra es así, y Ginebra además protege a las mujeres, las educa en la normativa cristiana, ¿no?, de cómo ser una buena esposa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? En el primer momento, cuando, esto es en donde Ginebra es como Hera, ¿no? Y era representada por una vaca, o después más tardíamente por un pavo real. Y a la vez era muy celosa, ¿vieron?, de otras mujeres, ¿no? Y siempre era como ella estaba en su trono como la legítima esposa, ¿no? Al respecto, lo que sí, hay algunas historias que circulan de que Ginebra no pudo tener hijos, y que entonces Arturo tuvo sus hijos por su lado, pero es como que esto fue como un poco acallado. Y también hay otras historias, porque todo esto lo sabemos, por un lado, por las obras específicas, pero también por los cantares de gesta. Y entre los cantares de gestas hay alguien que retoma los cantares de gestas, que es María de Francia. María de Francia hace sus lives, y sabemos que es María de Francia porque lo único que sabemos de María es que se llama María. Ella en algún momento escribe, me llamo María, que vive en el siglo XII, me llamo María y nací en Francia. Y se supone que en esa época ella estaba en Inglaterra por algo, ¿no?, y que hablaba varios idiomas. Y en uno de sus lives ella le dice a sus cuentos, en uno de sus lives aparece que Ginebra se quiere, yo lo diría en castellano, lunfardo,
argentino, se quiere levantar un caballero y el caballero no le da bolilla. Es el cuento del caballero Lambán. Entonces ella se siente muy ofendida y le dice, ¿cómo si yo soy la más bella de todas? Y el caballero Lambán, que se había ido al bosque y se había encontrado con un hada, y el hada era bellísima, ¿no? Era del tipo del hada amante que se lleva al caballero a su tierra. El caballero le dice, no, 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 yo he visto una mujer mucho más bella que vos. Entonces Ginebra se enoja mucho, arma un gran escándalo y Arturo tiene que mediar en esta circunstancia. El caballero Lambán le había prometido al hada que no le iba a contar a nadie de esos encuentros. Y entonces no lo podía decir ni les podía mostrar al hada, y entonces decían que era un mentiroso que solo había buscado ofender a su reina. Y cuando están en el medio del juicio y Lambán ya está muy perdido, aparece el hada con sus dos compañeras, porque siempre van de tres, y todo su poder a demostrar, ¿no? Y todos ven que realmente era más bella que Ginebra, ¿no? Y el caballero Lambán se va al otro reino con el hada, ¿no? Pero bueno, hay algunas historias de que esta fidelidad, ¿no? De que este matrimonio no había tanta fidelidad quizás de ningún lado. Y en este sentido, también lo que tenemos es Afrodita, ¿no? Que encarna el impulso erótico y el placer del sexo y del trato sexual, que simboliza la fuerza de la pasión y el deleite del amor, el atractivo de la belleza, el hechizo de su posesión. Es la diosa, si la diosa del amor, dice, puede actuar en lo cosmológico y reunir a través de su complementación con su opuesto, Aries, es porque la diosa no se encierra en la pureza del bien que afirmaba la vida sin contaminarse de los opuestos. A mí me encanta, por eso se los quería leer, porque me encanta cómo lo plantea. Afrodita es ambivalente y su ambivalencia la entrega a la contaminación de lo más puro de sí. Sus momentos de amor, paz, ternura y goce liberador se mezclan o contaminan con la envidia, la destrucción o la venganza del que no atiende a su deseo. Como esto que les cuento de Ginebra, ¿sí? Que es un amor, una divina, pero que cuando el caballero Lambán le dijo, no me gustás tanto, se puso muy furiosa y no lo perdonó. Y acá está, bueno, el nacimiento de Venus de Botticelli para mostrarles una imagen, ¿no? Entonces, la primera aparición literaria de Ginebra es en el siglo XII, a través de la obra de Geoffrey de Monmouth, pero ella aparece solo como una representación de la belleza. ¿Qué es lo que pasa, no? A ver si tengo una... Acá está. Lo que sucede es así. El rey Arturo la ve que es la hija de un rey, entonces tiene el estatus para casarse con ella, porque políticamente están en paridad, se enamora de ella, se lo cuenta a Merlín. Merlín le dice, qué pena, porque esta mujer te va a hacer sufrir y va a destruir tu reino, pero no lo vas a poder evitar porque vos estás tan enamorado, ¿no? Y Arturo está muy enamorado, le gusta mucho, y entonces la manda a buscar por Lancelot. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Lancelot la va a buscar, en el camino de regreso se enamoran. Pero como el amor cortés no es carnal, porque no se puede ser infiel, entonces Ginebra lo piensa muy bien, el deseo arde para los dos, y no sucede nada, ¿no? Vuelve como un caballero Lancelot, y Ginebra como una dama, y Ginebra se casa con el rey Arturo. Se casan, ella ocupa ese lugar indiscutible, ¿no? Y es como una transmisora de lo que es la cultura cristiana en el castillo, y tienen distintos momentos con o sea, Lancelot se va a las aventuras. Vieron que, ¿se acuerdan que en la Edad Media decían, vamos en busca de maravillas, ¿no? Y se internaban en el bosque, y esto de internarse en el bosque tenía que ver con lo que es para nosotros el símbolo de la iniciación, donde iban a encontrarse monstruos, ¿no? Bueno, y Lancelot se va a hacer un montón de aventuras en busca de maravillas,
y aventuras, y Ginebra se queda, y cada vez que él vuelve al castillo, vuelve a rendirle, ¿no? Y todo lo que él hace es en homenaje a su reina. En algún momento, una de las cosas que sucede, por ejemplo, es, hay una historia que cuenta Chrétien de Troyes, que es Lancelot o el caballero de la carreta, que es muy lindo, y hay un libro de Victoria Cirlot, que es una gran medievalista, que es la editora de toda la parte medieval de Editorial Siruela, que tiene muchos libros, y muchos libros muy interesantes que les recomiendo todos. Todo lo que les estoy diciendo de Chrétien de Troyes, por ejemplo, y del nacimiento del romance artúrico, lo tomé del libro de ella. Después tiene otro libro, miren, que es La mirada interior, que es sobre las místicas de la Edad Media y cómo escribían en otro lenguaje. Es un libro hermosísimo. Y bueno, y tiene otro que es Las figuras del destino. Las figuras del destino, ella toma varios caballeros, ¿no? Y toma a Lancelot en este momento, ¿no? Y toma esta obra de Chrétien de Troyes. Dice la figura del destino como ese momento en donde uno siente que el destino de uno va para un lado, ¿no? Que es como que uno sabe. Entonces, resulta que Chrétien de Troyes lo que arma es que están en el castillo y llega alguien a decir que han secuestrado a Ginebra. Arturo se queda sentado, y el que sale corriendo disparado a salvar a la reina es Lancelot. Sale tan rápido con su caballo, tan rápido va, que el caballo queda destrozado y se le muere en el camino. Entonces Lancelot se queda de a pie y no puede seguir a quien secuestró a su dama, y justamente en ese momento pasa un enano con una carreta. Era muy importante porque en esa época era lo más injurioso, lo peor, porque en esas carretas lo que iban eran los presos que los paseaban mostrándolos por todo el lugar. Entonces, era lo más infame, ¿sí? Y estamos hablando del caballero más importante, del mejor caballero, imagínense toda su imagen, ¿no? De gran caballero, de correcto, de valiente, ¿no? Todo eso, y se queda sin el caballo, pasa el enano con la carreta, y entonces le dice, ¿has visto a alguien pasar acá llevándose a mi reina? Y el enano le dice, sí, pero no te voy a responder nada si no te subes a la carreta. Que subirse a la carreta para Lancelot era lo más infame, era lo peor de sí mismo, ¿no? Podríamos hacer 20.000 análisis hoy sobre la sombra, ¿no? Y el encuentro con la sombra a partir de esto de la carreta, ¿no? Y de los polos opuestos, todo lo que se les ocurra porque está tan hermoso armado. Y entonces Lancelot duda un segundo, pero al final se sube a la carreta y al final logra recuperar, salvar a la reina, ¿no? Pero pasan varias cosas en el castillo y todo eso que no es el tema hoy. La cosa que, bueno, siguen así, van empezando a tener sus encuentros luego, ¿no? Lancelot y Ginebra, de lo cual Arturo no se entera, hasta que hay distintas versiones. Está la versión que ya les conté, de que Morgana le cuenta, lo lleva al castillo, y hay otra versión que lo que dice es que fueron los enemigos de Arturo, en realidad, y de Ginebra, y de Lancelot, que estaban celosos unos caballeros, y fueron y le contaron. El tema es que, esto lo cuenta en La muerte de Arturo, que justo cuando le cuentan y cuando Arturo se da cuenta de todo esto, no lo puede creer, está muy dolido, entonces dice, bueno, le dicen, ¿por qué no haces una cosa? Decí que te vas y que no vas a pasar la noche acá, y entonces volvés y vas a encontrarlos seguramente a ellos dos juntos, ¿no? Entonces así lo hace Arturo, y ¿cómo es? Acá está Ginebra con Lancelot, y cuando están, se encontraron, ¿no? Y están haciendo el amor, en ese momento vienen los caballeros, que es esta imagen, y Lancelot no tiene por dónde huir, y entonces al final sale y mata a unos cuantos. Esto hace que él huye,
pero la que se queda es Ginebra, y entonces todos le dicen a Arturo que lo que tiene que hacer es quemarla en la hoguera. Arturo verdaderamente le duele mucho todo y no quiere, pero no tiene remedio, porque tiene que ser algo aleccionador para todos, y entonces van a quemarla en la hoguera, de lo cual Lancelot se entera. Sir Gawain, que vieron que era un sobrino de Arturo, y tenía dos sobrinos más, que no recuerdo los nombres, que eran muy buenos, pero Sir Gawain era el caballero que Arturo más quería y que más lo quería Arturo, pero también quería a Ginebra. Entonces Sir Gawain se permite y le dice, yo no voy a participar de esto, yo no voy a estar en ese momento en el que quemen a mi reina en la hoguera. Y los otros dos, los hermanos menores de Sir Gawain, dicen, nosotros vamos a ir porque no le podemos decir que no a Arturo, pero vamos a ir sin armas, porque nosotros no vamos a luchar contra Lancelot si Lancelot se acerca. El tema es que Lancelot, aparentemente, lo que dicen las descripciones es que medía más de 2 metros, que él solo podía contra 50 hombres, ¿no? Que era una máquina de matar. Y entonces Lancelot va a salvar a su dama, y cuando va empieza a matar a todos los que se interponen en su camino, y en esto de matar y matar no se da cuenta y mata a estos dos chiquitos, a los cuales él también quería mucho. Es algo muy triste. Él se lleva a Ginebra, pero al final se arma todo un lío por el cual Ginebra decide volver para que no lo maten a Lancelot. Bueno, al final Ginebra regresa con Arturo. Sir Gawain, cuando se entera de la muerte de sus hermanos por Lancelot, que también él consideraba su hermano, está totalmente destrozado. Y lo único que siente que le va a dar paz al dolor tan profundo que tiene es matar a Lancelot. Entonces empieza a buscarlo por todos lados, y Lancelot le dice que no quiere, que de ninguna manera, que no sabe cómo pedirle perdón, ¿no? Hasta tienen un encuentro en el cual obviamente que Lancelot llora de dolor, y que no puede hacer nada, que le daría su vida, pero que no luche con él, porque él lo va a matar, le dice, porque lo cual es cierto. Sir Gawain lo lastima, lo golpea, y Lancelot no le responde, hasta que en algún momento algo le responde, ¿no? Y bueno, y al final van pasando ciertas circunstancias en las cuales él lo deja, pero el rey Arturo tiene, justo en el medio de todo esto, tiene que ir a defender su tierra, y entonces Sir Gawain lo acompaña y queda mortalmente herido, y al final Sir Gawain se muere, y se muere muy arrepentido de no haber hecho las paces con Lancelot, con mucho dolor y también arrepentido. Y mientras tanto Ginebra estaba en el castillo, y estaba Mordred, el hijo de Arturo, que decide hacerse con el castillo del rey Arturo. Entonces para eso necesita a la dama y quiere casarse con Ginebra. Ginebra logra escaparse e irse a un convento. Mientras tanto, cuando se entera de todo esto, Arturo está furioso, no lo puede creer, y entonces va a ir a luchar. Se van a ir a encontrar Mordred y el rey Arturo para hacer la última batalla. El rey Arturo está furioso, Mordred también, porque es muy ambicioso y quiere el lugar. Entonces esa noche Arturo tiene un sueño. En ese sueño aparece Sir Gawain rodeado de un montón de bellas mujeres, porque Sir Gawain era el más bello y el más amado de la corte por todas las mujeres. Entonces Sir Gawain le dice que haga cualquier cosa, que acepte cualquier acuerdo con tal de no luchar contra Mordred, porque si lucha van a morir los dos y todo va a ser solo destrucción. El rey Arturo se levanta con esa decisión y le dice a sus caballeros que sí, que van a ir, que no se fíen de Mordred, que no alcen las armas, pero que al mínimo gesto ahí vamos a luchar. Y Mordred le dice lo mismo a su gente: no me fío de él, no vamos a empezar la guerra,
la batalla, pero al primer gesto, ¿no? Entonces van a Salisbury, que es en donde se encuentran, y cuando están ahí, con un clima tenso, frío, en ese momento hay uno de los caballeros que está parado, que lo pica una serpiente. Cuando lo pica la serpiente, el caballero levanta el arma, y eso entienden todos por el comienzo de la guerra. Esta es la guerra. En ese momento aparece en la obra de Malory, que Arturo dice, ¿qué día aciago? ¿No? Con ese desánimo que no lo puede creer. ¿Cómo fue el azar lo que determinó esta guerra final? Esta es la guerra en donde va a morir, Mordred, va a quedar mortalmente herido Arturo, y solo va a quedar un caballero al lado de Arturo, que es Bedivere, a quien Arturo le pide que por favor tire su espada Excalibur en el lago, y entonces cuando la tira aparece del lago la mano que la toma. Y bueno, y viene Morgana y con las otras damas y se los llevan a Arturo. La reina Ginebra va a quedarse para siempre en el convento. El Lancelot también, en penitencia, autoimpuesta por su infidelidad, se va a ir a vivir a un convento. Acá está cuando Lancelot salva a Morgana. Acá está Lancelot luchando para salvar a Morgana. Y acá está cuando tira, cuando la mano toma a la espada. Y acá está lo que es la Avalon, la imagen que encontré. Y bueno, va a, ¿cómo es? Uy, ¿qué hice? Me apareció otra cosa. ¿Puede ser? ¿Ven esto? No es mío. Ahí está. Bueno, y van a... Sí, los arquetipos entonces se va al convento Ginebra, Lancelot se va a otro convento, ¿no? Cada uno en su convento. Lancelot va a tener una vida de reflexión en una cueva, ¿no? Así, y hasta que en algún momento tiene un sueño, que en el sueño dice que Ginebra está muriendo, que él tiene que ir a darle la extrema unción, porque somos todos cristianos, y entonces Lancelot hace el viaje. Ginebra no lo quiere ver, porque Lancelot es el pecado, y él igual le hace la extrema unción y se retira, y se va a una cueva, así a tener una vida de solitaria y de reflexión Lancelot hasta el fin de sus días. Bueno, y ahí termina esta historia. Quería contarles dos cosas más, que es que, bueno, por un lado, esto que ya vamos viendo, ¿no? Cómo estas dos mujeres representan distintas líneas, ¿no? Distintas tradiciones, pero a la vez, ¿no? Cómo Morgana de alguna manera representa algo a lo que la sociedad no le tenía miedo al principio, pero después sí, y que toda esta cosa de verla como vil, mala, ¿no? Tiene que ver con obviamente con proyecciones, como Ginebra por su lado representa quizás la imposibilidad de la monogamia, ¿no? De esta forma, ¿no? Como el intento y a su vez las dificultades. Y por el otro lado, también que en ese mismo momento, en estos últimos siglos, en donde está Malory escribiendo, entre el 14 más o menos, están sucediendo dos hechos que son muy importantes que tengamos en cuenta. Además de esto que les conté de Cristina de Pizan, está la querella de las mujeres, que la querella de las mujeres va a comenzar más o menos en el siglo XIII y va a seguir hasta la Revolución Francesa, y son diferentes discusiones que hacen las mujeres en las cuales ellas plantean que ellas también tienen derecho a estudiar, que ellas también pueden conocer,
y que ellas también pueden ir a, o sea, ser educadas, ¿no? Y escribir. Entre estas mujeres, obviamente, aparece Cristina de Pizán, que en algún momento se pelea, o sea, además de escribir La ciudad de las damas, en algún momento se pelea con unos de la universidad, ¿no? Y van apareciendo otras mujeres más que hacen, ¿no? Vieron que incluso Mary Shelley, no sé si saben, Mary Shelley era hija que es la que escribió Frankenstein, ¿no? Que Frankenstein es el que construyó el monstruo, no el monstruo, ¿no? Y Mary Shelley era hija de Mary Wollstonecraft, que fue la que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, es parte de todo eso, ¿no? Y Mary Shelley, su primera obra, que ya era en el 1800, no la pudo firmar con su nombre, la tuvo que firmar su marido, ¿no? Digamos, todas estas cosas tienen que ver con esto, con la querella de las mujeres, en donde ellas empiezan a cuestionar este planteamiento de que las mujeres naturalmente no tengan capacidad de conocer, de estudiar y de pensar. Por un lado eso, y por el otro lado también recordar que en esta época, más o menos siglo XIII, es cuando empieza el tema de la casa de brujas, ¿no? Y que es en el siglo XIV en el cual se escribe El martillo de las brujas, ¿no? Con todos estos, ¿cómo es? Con todas estas ideas, ¿no? de lo que eran las mujeres brujas, ¿no? Y de que digamos, además de la magia, una de las cosas que tenían las mujeres era esta cosa de la lascivia, ¿no? La cosa sexual, ¿no? De que mataban a sus hijos, y que con la sangre de los hijos no sé qué brebaje hacían, que además leían, no, decían el Padre Nuestro al revés, y tenían relaciones con el demonio, que era la cabra, ¿no? O sea, todas esas historias están en esta misma época, ¿no? Cada vez más fuertes, ¿no? Y que fueron más o menos, creo que 80.000 las personas que fueron presas, que además cuando se empieza a hablar de los herejes, se empieza a hablar en tono de una manera masculina, neutra, y después se termina en El martillo de las brujas, ya directamente se habla de las mujeres y se hace toda una explicación en el capítulo 5 del martillo, por el cual son las mujeres las que son brujas, es la energía femenina, ¿no? Y que de 80.000 que se apresaron, murieron 40.000 en esa época, ¿no? Nada, todo eso en el contexto de lo que estaba sucediendo. Creo que terminé, no sé. La abogada, maravilloso, nos dejaste a todos encantados, hay muchos comentarios hermosos en el chat que te preguntan si sos un hada. Te podés no se te escucha, Ada, me parece que ahora estás muteada vos. ¿Nati? No estás muteada, Ana. No estoy muteada. ¿Se escucha? ¿Eras vos? ¿Se escuchó lo que dije? Bueno. No estás muteada. Bueno, nada, te contaba, Ada, que hay unos comentarios hermosos en el chat que te preguntan si sos una hada, por cómo narrás, por cómo relatás. Bueno, hay unas cosas hermosas y bueno, lamento que no vamos a poder tener tiempo para todas las preguntas porque ya venimos atrasadas con las ponencias, pero sí te quiero hacer algunas, sobre todo una de Jenny que me parece interesante, que pregunta, ¿lo cristiano es antagónico a los poderes y sabidurías de la tierra? Porque su intento en silenciar y enterrar estas sabidurías femeninas, ¿es el cristianismo una representación del patriarcado? Hay muchos estudios que dicen que sí, que el cristianismo le dio mucho impulso, o sea, no dicen que es una representación, pero dice que le dio un gran impulso al patriarcado, y no es que es en contra de la tierra, pero lo que sí sucede es que es en contra de todas las diosas que eran diosas de la tierra. Entonces, fíjense, ¿no? Yo pensaba, y lo pensaba mucho esto, si el cristianismo en esa época, y no el cristianismo actual, vamos a hablar del cristianismo de la Edad Media, si el cristianismo está en contra del cuerpo femenino, el cuerpo femenino es la primera representación de la tierra. Entonces, al cortar y al pensar que el cuerpo es algo impuro, ¿cómo podemos pensar que la tierra sí lo es? ¿No? Entonces, es como parte de su ideología, ¿no? Y en ese momento sí lo era, y en ese momento su manera de hacerse, ¿no? Como un lugar hegemónico fue atacar a las diosas de las otras tradiciones. Sí, totalmente.
Sí, me parece que la ponencia fue fabulosa en ese sentido, qué clarificadoras, ¿no? Estas dos figuras son realmente muy antagónicas, ¿no? Y no dije que Marion Zimmer Bradley y la otra mujer, Rosalind, ¿no? Miles, Marion Zimmer Bradley recupera son 3 o 4 tomos, Las nieblas de Avalon, son muy lindos, y ella ahí recupera toda la potencia esta de las brujas, ¿no? Y Rosalind Miles lo que hace es recuperar el poder de Ginebra, ¿no? Y lo quiero decir por si los quieren leer. No, maravilloso. Bueno, las cosas que te dicen después, si tenés oportunidad, realmente metete porque te están diciendo unas cosas hermosas. Joana acá pregunta si podés recomendar algún libro. Bueno, recién acabas de recomendar uno. Mencionaban también la película sobre las brumas de Avalon, ¿no? Así que acá está. Algo. Son 4 tomos, los de las nieblas de Avalon, les encantaría. Y después, La muerte de Arturo es pero que es hermoso. O sea, aunque sea viejo, aunque sea grande, se disfruta porque es de acción, es una novela, Sí, son muy apasionantes. Todo lo que es el ciclo artúrico es adictivo, ¿no? Así que te están diciendo unas cosas hermosas, que maravillosa narración, que se quedaron con ganas de más, que sí, la verdad que es muy hermoso escucharte. Y queríamos saber también, Ada, bueno, porque lo están preguntando también acá en el chat, ¿dónde te encuentran? Si te pueden seguir en alguna red donde vos publiques cosas. Yo publico ordenadamente casi todos los días en Facebook y en Instagram, lo mismo, y lo hago porque publico los autores que me gustan para compartirlos, así que si quieren, no es un Facebook personal, es un Facebook de compartir. Y eso sí lo pueden encontrar, sí, que tiene mi nombre, así como... Ada Serioni. Ada Serioni te encuentran en las redes donde publicás y producís y bueno, pueden ir relacionándose con este pensamiento. Sí, y para los que preguntan por un lado, esto para los libros, estos, ¿no? Pero por el otro lado tienen, Victoria Cirlot es una gran medievalista y hay en YouTube, hay varias ponencias de ella que verdaderamente, si les gustó la mía, yo soy un 10% de Victoria Cirlot, les voy a decir, así que les va a gustar muchísimo. No te creemos. No te lo vamos a creer. Así que búsquenla y tiene un montón de libros, y Legop también, obviamente, que era, ¿no? Pero Victoria Cirlot es porque aparte ya es media, o sea, si bien es historiador, es de letras, ¿no? Tiene mucho conocimiento de lo que es Yuna, así que sí. Sí, es una gran autora. Y también, mira, quería por ahí un detalle más. Acá hay una de las participantes que pregunta si se puede relacionar alguna de estas imágenes con la figura de María Magdalena, ¿no? Si vos lo podrías relacionar con alguna. Y podríamos pensar, ¿no? Que María Magdalena en realidad fue reivindicada, porque sería como una Morgana, ¿no? Reivindicada. Claro. Lo que la reivindicó fue Jesús en realidad. Tal cual. Viste que en los evangelios apócrifos lo que plantea respecto de María Magdalena era que que Pedro mismo le decía a María Magdalena que María Magdalena era la seguidora, la que más entendía a Jesús y a quien él más había elegido para que siga sus enseñanzas, ¿no? Entonces, tal cual. Sí. Yo lo que pasa es que busqué que fueran antagónicas, ¿no? Y entonces la puse más con Lilith por las lamias y todo eso. Totalmente. Magdalena está más redimida, pero es cierto que nosotros deberíamos, vieron que, digo esto, en algún momento Marie-Louise von Franz lo que dice es que nosotros tenemos como imagen desde nuestra religión a la Virgen María, que es una mujer amputada, o sea, es solo buena, o sea, no es integrada, y María Magdalena en realidad sería una mucho mejor imagen para todos nosotras, ¿no? Como representante, ¿no? Como imagen identitaria o como algo de esto de lo femenino, ¿no? Sí, más integrada, ¿no? Claro, no tan polarizada tal vez, ¿no? Y como también ahí en esa corte, ese antagonismo forma también la unidad de alguna manera, a integrar el desafío de estas dos caras de lo femenino.
¿no? Que bueno, que también sabes que te pregunta nada si también se podría relacionar todo esto y además porque tiene una trama cristiana con la historia de la filósofa Hipatia, que creo que se está refiriendo a Hipatia de Alejandría, esta filósofa que fue realmente, ¿no? Una representante bueno, del intelecto en aquella época y que fue matada por el cristianismo también, ¿no? Sí. Y por eso me gustaba este libro de la mirada interior, porque lo que plantea es justamente a todas estas, digamos, todas estas mujeres que debían buscar otro lenguaje para poder decir y que de lo que podían hablar en realidad era de su relación con Dios y eso era lo que estaba permitido, ¿no? Como, sí. Y del rey pescador es el mito del Grial, el rey pescador. El Grial, sí. Vamos, pero Leonardo no sabe lo lejos que nos vamos. ¿Para dónde? Por favor. Ese día me encantaría, pero hoy no vamos a poder. Hoy no vamos a poder, sí, tenemos ganas de retenerte, Ada, no te queremos sí, soltar. Estamos reatrasados, así que yo estoy feliz y les agradezco, y lo que podemos hacer es que si van haciendo las preguntas, cuando voy pudiendo, voy respondiendo algunas, aunque sea en otro momento, hagamos algo así. Así es. Así que sí, me parece que sin dudas, mira, quiero mirar un chiquitín más el chat para ver. Me alegro que haya quedado ordenado, porque estaba re preocupada. Mira, solamente me preguntan acá que me piden un bis. ¿Qué representaría, lo pregunta Roberto, que es el codirector de Eleusis, qué representaría Mordred como unión entre Arturo y Morgana? ¿Por qué el deseo de Morgana de matar a Arturo? ¿Y cómo el ánima perversa mata al ego y obliga a lo masculino a su transformación? ¿Por qué ese deseo de Morgana de matar a Arturo? En general, la relación incestuosa de Morgana y Arturo no se toma en cuenta en los libros de... Sí. Y aparece ella como odiando a los hombres y odiando a Arturo, pero más que por algo particular de Arturo, sino más bien porque es un hombre, ¿no? Porque como que odia a los hombres, y ahí Mordred tampoco aparece tanto, salvo en ese momento como un usurpador, ¿no? Y tiene ese poder, y ni siquiera aparece tan fuerte la relación entre Morgana y Mordred. Pero en las nieblas de Avalon sí aparece. Sí aparece, sí. Y aparece con otro peso, y aparece realmente como algo que marca y le da otro poder. O sea, a mí me parece que en las obras de Arturo, en las tradicionales, digamos, en las de la Edad Media, eso como que es un hecho que es muy importante, que está bárbaro que Roberto lo tome, pero que ellos lo escondieron, como escondieron tantas cosas, como escondieron los otros hijos que habrá tenido Arturo, ¿no? Como se escondieron muchas otras cosas dentro de las historias que circulaban. Y sí, Mordred podría ser la contracara de Arturo, ¿no? Seguramente lo sería, y es un usurpador, o sea, es alguien que quiere sacar, ¿no? Que quiere sacar el poder legal, ¿no? El poder legítimo, eso sí, y ya es diferente porque tiene toda otra connotación, ¿no? Porque es el dios astado cuando ella tiene esa relación en un rito, ¿no? Morgana con Arturo, y eso la deja marcada, pero es de otra manera, ¿no? Y eso en las nieblas tiene otro poder, ¿no? Eso es lo que... Sí, en Las Brumas, que es una película muy recomendable, lo van a ver de otra manera, que de hecho una de las participantes lo mencionaba, que Mordred era concebido en una especie de ritual, ¿no? En una especie de carnaval o de festejo, en donde, bueno, se encuentran Morgana y Arturo sin saber, en Beltane, así se llama, ¿no? Sí. Bueno, Ada, nada, las cosas que te dicen son maravillosas, realmente, y te las mereces a todas, así que, nada, qué placer tenerte, se entendió perfecto, porque además realmente es muy hermoso escucharte, y fue muy placentera la ponencia. Nos encantaría seguir preguntándote muchas cosas, pero bueno, tenemos que pasar a la siguiente ponencia y y nada, un placer que hayamos compartido estos 2 momentos juntas. Para mí fue un placer enorme, te admiro mucho, me pareces un lujo, y bueno, para mí va a ser un lujo seguir compartiendo con vos en todos los espacios que sea posible, así que... Sí, para mí gracias, también. Ada hermosa, felicitaciones por esta hermosa ponencia, y les pido que se queden, porque ya viene
Beatriz, que es nuestra siguiente ponente, que va a estar trabajando el despertar de la mujer salvaje, que es una ponencia espectacular, pero bueno, les quiero contar un poco cómo, bueno, algunas preguntas administrativas que estuvieron haciendo. Nati, si podés poner en pantalla el flyer sobre la formación, porque bueno, como saben, estas jornadas en principio fueron creadas para difundir varios proyectos, pero lo que nos une a todas las ponentes es que somos invitadas a participar de esta formación del Instituto Artemis en colaboración con el Instituto Eleusis, que es una formación en psicoterapia con orientación femenina. ¿Se ve? Creo que todavía no, ya lo van a ver, es un flyer muy sencillo. Bueno, la realidad es que había algunas preguntitas. No, todavía no se ve, Nati, pero ya se va a ver. Había algunas preguntas dando vueltas por ahí que tiene que ver con cuestiones relacionadas con a quiénes estaba dirigida esta formación, y bueno, les quiero contar un poco mientras Beatriz se prepara para entrar en escena. Ahí está, eso. Y les vamos a mostrar después también el logo de Beatriz y la ponencia de Beatriz. Bueno, es una formación en psicoterapia femenina y acompañamiento terapéutico, ¿no? Orientado totalmente a lo femenino, es un programa totalmente inédito que recorre vertebralmente todos los temas femeninos. Está dirigido a todos aquellos que quieran formarse en esta orientación, incluso para, bueno, terapeutas que se van a certificar como psicoterapeutas con orientación. Pero también, digamos, no exactamente, esto es lo que pregunta Joana, no hay que ser psicóloga, sí, digamos, está orientado para mujeres, o sea, vamos a formarnos entre mujeres, vamos a ser mujeres quienes estemos a cargo de la formación y van a ser mujeres quienes reciban esta transmisión, pero no necesitan ser psicólogas, ni médicas, ni psiquiatras. La diferencia va a ser que quienes tengan un título de base en el ámbito de la salud van a certificar como psicoterapeutas con orientación femenina, y quienes no van a recibir el título de especialistas, ¿no? Pero está abierto a todo el mundo, va a ser una formación súper sólida con 5 espacios diferentes, espacios que van a tener que ver con, bueno, está entroncada dentro de la transmisión junguiana, con lo cual se va a transmitir todo el pensamiento de Jung sobre lo femenino. Y la realidad es que vamos a trabajar con intervenciones clínicas en el ámbito de lo femenino que van a incluir todos los temas relacionados con la mujer. Va a haber trabajo clínico, va a haber trabajo también sobre, bueno, mucho sobre la teoría junguiana, va a haber abordajes de psicopatología, va a haber un círculo muy hermoso de autoconocimiento, donde vamos a trabajar con material simbólico, con cuentos de hadas, con mitos, con producciones culturales, en donde les vamos a enseñar este gran trabajo hermenéutico que hacemos los terapeutas junguianos con todas estas sabidurías ancestrales y que les estamos dando de alguna manera una muestra acá. Va a empezar en agosto del 2021, ahora, va a tener una duración de 24 meses, ¿sí? Va a ser un compartir realmente hermoso. Las mujeres que están viendo en estas ponencias son invitadas al 5.º espacio, que es el espacio de Masterclass, en donde una vez al mes vamos a tener clases maestras dictadas por estas joyas que están viendo, por Ada Serioni, por Beatriz, bueno, distintas mujeres con voces muy potentes que nos van a transmitir su sabiduría, ¿no? y su camino. Así que vamos a estar felices de recibirlas. Realmente para nosotros es un gusto poder hacer esta formación, estamos muy orgullosas de esto. Van a conocer en la ponencia, la última mesa redonda de hoy, que va a ser la de sueños, a mis queridas colegas Sofía de Gaudencio y Julieta Krupi, que también van a estar a cargo como frente común de ciertas cuestiones teóricas junguianas, pero después, bueno, están conociendo a estas hermosas mujeres que están invitadas a participar de esta formación, y que, bueno, vamos a profundizar muchísimo en todas estas temáticas. Así que pueden inscribirnos, pueden buscar el Instituto Artemis en Facebook, creo que lo estuvo pasando Nati, si no me equivoco, y van a poder ver ahí, pueden descargar el brochure, tienen para escribirnos por WhatsApp o por mail, para poder evacuar todas sus dudas, para que podamos trabajar sobre todas sus inquietudes. Tenemos una coordinadora académica, así que bueno, está todo muy armado para recibirlas en agosto. Quienes estén en Argentina, digamos, me pueden escribir a mí si quieren, porque bueno, yo voy a ser la que voy a estar coordinando con las alumnas argentinas, y después, bueno, el resto del mundo puede escribir directamente al Instituto Artemis de Perú, y también al Instituto Eleusis, porque en el Instituto Eleusis nos va a estar auspiciando y apoyando, por eso estas jornadas también las estamos haciendo desde acá, así que va a ser realmente un lujazo recibir. Ahora les voy a pasar mi contacto por el chat,
con un mail, y si quieren un número de teléfono me pueden escribir y podemos charlar un poco sobre esta formación. Seguramente vamos a hacer webinars muy interesantes que van a salir gratuitamente auspiciados desde el Instituto Artemis, en donde vamos a seguir charlando sobre esta formación. Pero bueno, nada, hay mucho, mucho más para compartir y les vamos a pasar un video explicativo completo sobre la formación, en donde ahí van a tener un panorama mucho más claro de estos 5 espacios que arman un programa muy sólido, con gente realmente muy interesante de escuchar, como ya vieron, Ada Serioni, ahora van a ver en el caso de Beatriz, van a ver en el caso de Fernanda Boli, otra genia que va a hablar sobre los arquetipos femeninos. Así que no tengo más que decirles que realmente es una hermosa oportunidad de compartir y que va a ser una experiencia única. Realmente yo le tengo un cariño especial a esta propuesta. Además porque, bueno, somos todas como colegas queridas, conocidas, en algunos casos incluso muy amigas, como es mi caso con Sofía, Julieta, bueno, eso ya transmite algo, ¿no? Así que súper bienvenidas.